Como hemos venido desarrollando la serie sobre la crianza de los adolescentes, recuerden que también hemos venido trabajando con el libro del pastor Paul David Tripp, que es importante también, y reiteramos a lo largo de toda esta escuela, que no se trata solo de que lo estudie el que va a exponer, sino que es responsabilidad de todos nosotros participar precisamente de la formación que se está diseñando desde la iglesia, y por eso les animamos a que los que no han leído el texto lo puedan leer, sea porque lo necesiten ahora o porque más adelante, o porque sean abuelos que necesitan ayudar a sus hijos a tener un horizonte sobre cómo educar o criar a sus adolescentes. La adolescencia, ya hemos visto, es esa etapa donde se forman, ¿cierto?, las convicciones, se forman los hábitos, los afectos, se forma incluso también el intelecto del joven, comienza a tratar de estabilizarse y a interpretar el mundo en el cual vive. Por eso la Escritura habla de estos años, de los años del niño y del joven, como años en los cuales debería ser instruido. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que vamos a trabajar el día de hoy son aquellas pautas o estrategias para llevar esa instrucción, recordando siempre que cualquier método pedagógico que se utilice debe estar orientado por cuáles son los objetivos hacia los cuales apuntamos. Esa es la primera pregunta que un padre, que un maestro debería hacerse. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Y cuáles son mis objetivos no a nivel inmediato, sino a largo plazo? Porque esto se trata de paciencia y de perseverancia. A largo plazo, ¿cuál es mi objetivo? El objetivo debería ser cultivar en este joven un carácter que ame el bien, que conozca la verdad y que viva para la gloria de Dios. Históricamente, dentro de la tradición cristiana, eso significa formar en virtudes, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando dimos aquella escuela en el tema de la ética de las virtudes? Y creo que todos recuerdan la distinción que se hacía entre virtudes que pertenecían incluso al orden natural, que los clásicos les llamaban las virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son virtudes o los fundamentos del carácter moral. Luego venían las virtudes teológicas, que son la fe, la esperanza y el amor. Esas deberían ser los horizontes o los ejes hacia los cuales debería apuntarse la formación. Pero lo que nosotros notamos inmediatamente es que estas verdades, estos fundamentos incluso han desaparecido del lenguaje popular. Con cuánta familiaridad se habla del concepto de la prudencia, de la templanza. Fueron las virtudes sobre las cuales se construyó el mundo antiguo, el mundo clásico y todos los desarrollos importantes se construyeron buscando la excelencia de esas virtudes. Pero Occidente ya ni siquiera se acuerda de eso. Los colegios no se habla de eso. Pregúntale a un profesor de historia, de filosofía, ¿qué es la virtud de la prudencia? Algo así como portarse bien. No hay profundidad de pensamiento, y luego pretendemos que los jóvenes que crecen en ese vacío, en esa desintegración, tomen buenas decisiones guiados ¿en qué? Si a ellos nunca se les ha enseñado cuáles son los criterios para discernir el bien del mal. Prudencia, la frónesis antigua. De aquí que nosotros vemos la necesidad de esta formación, y que esta formación es más o menos escalonada. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en los versículos del 5 al 7, nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Sí ven? Añadan la fe, añadirle virtud.
¿Y qué es la virtud? La arete, la excelencia en algo, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid, ¿sí ve? Diligencia, requiere proceso, requiere orientación y requiere disciplina. A la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Fe, esperanza, amor, virtud. Esto se vuelve todavía más urgente cuando nosotros vemos una sociedad que tiene una profunda transformación tecnológica, social, moral, que termina influyendo en la formación del carácter de los jóvenes. ¿Qué nosotros vemos hoy? Una cultura de la gratificación instantánea, una cultura del placer, una cultura del hedonismo, una cultura donde lo que marca la tendencia no es el pensamiento serio, sino el Facebook, el YouTube, el TikTok y es una cultura de la estupidez. En eso se resume, en una cultura de lo vano, de lo superficial. El que haga el baile más chistoso, ese es el que obtiene el reconocimiento. Ya no se obtiene reconocimiento porque una persona realmente sea excelente en algo. Basta con ser un estúpido que se exhiba y entonces tendrá fama. Y el objetivo de esta sociedad es, hay que tener fama porque la fama da poder y el poder da dinero y entonces todo eso son los valores. Entonces nosotros vemos a nuestra sociedad o a nuestros jóvenes buscando los ideales de eso. No es que yo quiero tener la plata que tiene el influencer. Entonces yo quiero ser influencer, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Pero ¿qué fundamento busca eso? De tal manera que nosotros como iglesia y como padres debemos volver a retomar la vocación educativa que tiene la iglesia y la vocación educativa que tiene la familia. Porque la familia es el lugar donde se da esa formación que va a trascender, instruye al niño en su camino. Esto es lo que manda la Escritura. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso es responsabilidad paterna. Pero hablándole también a los jóvenes que son responsables de su formación, porque no pueden creer que son pasivos en esto. De hecho, si uno reflexiona, cada vez que, a medida que ha avanzado la ciencia, la comodidad ha avanzado, hemos extendido progresivamente la niñez hasta 30, 40 y 50. Porque hay algunos de 50 que todavía se creen niños y actúan como irresponsables. Personas que todavía viven para un videojuego a los 40 años. Llegan a su casa del trabajo a jugar, no a atender una familia y sus responsabilidades, sino a meterse hasta a perder el tiempo en eso. Cuando nosotros vemos la diferencia, uno puede ver en la misma historia bíblica prácticamente niños que fueron reyes, niños que empuñaron una espada para defenderse, niños que pelearon batallas, que fueron generales. ¿Nuestros niños aguantarían una vida de esa? No, porque nosotros mismos los hemos sobreprotegido y en gran medida convertido en inútiles, porque ni siquiera los dejamos amarrarse sus zapatos. Y poner a un niño a barrer, no, eso es casi como tortura, eso es la Inquisición. Poner a que un niño arregle su cuarto, oiga, usted sí es mal padre, ¿cómo eso es explotación, casi que trabajo infantil, le voy a llamar al ICBF, al bienestar familiar. Y de eso hacen parte abuelos y la misma familia. ¿Cómo es que tú lo pones a que haga eso?
como si fuera una gran tortura, que asuma responsabilidades. Levántese y haga algo, le decían a uno los mayores, y eso formó hábitos. Pero papá, hoy es sábado, hoy es domingo, no importa, usted está ahí de perezoso, trabaje, esfuércese. Y uno creció con eso. Pero hoy usted ve a un niño de 20 años, a las 11 de la mañana se despierta. A las 2 de la tarde desayuna, a las 4 de la tarde almuerza y después se pone a jugar. Esa es la vida de la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Y la pregunta aquí es si es la vida también de los jóvenes de la iglesia. Eso sería lo que tendríamos que preguntarnos. Si en ese desorden podríamos esperar que salga alguna persona con una proyección realmente que beneficie, así sea culturalmente, a la sociedad. Con ese ritmo de hábitos es poco probable. Ahora, recordemos que lo que nosotros buscamos no es que nuestros hijos tengan buenas notas, buen desempeño, que sean exitosos en el mundo a nivel terrenal, no. Sino lo que dice el apóstol Juan, y se lo dice a los jóvenes. Recuerden la primera carta, en el capítulo 2, versículo 14, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, miren que les escribe a los jóvenes. Ustedes no son pasivos en esto. Son activos dentro de una guerra. Ya están, quiéranlo o no, sean conscientes o no, hacen parte de una guerra. Y solo hay dos bandos, o estás contra el Señor o a favor del Señor. Y eso es muy duro para padres. Mi hijo es un enemigo de Dios, posiblemente. Y hay que hacerle ver a los jóvenes eso. No puedes estar en medias aguas. O eres frío o caliente, pero no tienes alternativa en esto. Tienes que tomar una posición. Tienes que asumir tu responsabilidad dentro de esto. No, pero es que yo tengo 12, 13, 14, 15. No puedes ser pasivo. Eres responsable de tu vida. Tienes personas encargadas de parte de Dios para ayudarte, para guiarte, para aconsejarte, sí, pero la batalla la tienes que pelear tú. Es tu batalla porque es tu vida, nadie más la puede vivir. Por mucho que un padre desee tomar las decisiones que tú tienes que tomar, hacer lo que tú tienes que hacer, no puede. Eso le toca a cada uno de nuestros jóvenes. Es una etapa de combate moral. También ustedes están en esta guerra. Sean conscientes de eso. Los jóvenes deben ser conscientes de eso. Hay que hacerlos conscientes de eso. Son responsables de su crecimiento espiritual. No pueden seguir pretendiendo ser pasivos en esto. Porque créanme que el diablo no los toma a la ligera. Y su guerra es una guerra de destrucción en todas las esferas de la vida. Ese es su objetivo, ver destruido en todas las esferas el alma de estos muchachos. Esto es una guerra y la guerra requiere privaciones. ¿Y por dónde comenzar? Los mismos jóvenes, a obedecer el precepto de Corintios, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. Por ahí comienza. El método pedagógico es recordar, buscamos la formación de un alma, buscamos la formación de una vida, buscamos que ese joven adquiera las virtudes cristianas, que ese joven tenga unos correctos amores formados. ¿Y esto cómo se hace? Por medio de un diálogo formativo, en el que el centro es el Señor Jesucristo y su Evangelio. Aquí entra esa parte que Agustín llamaba
la formación del amor o el correcto orden del amor. De tal manera que uno podría decir que la educación cristiana es la formación del amor. ¿Por qué? Porque el gran mandamiento de la ley de Dios es: amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es la formación cristiana? Formar en ese correcto amor, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, de acuerdo a lo que uno ve en Corintios. El verdadero amor hace el bien. Entonces, las acciones correctas no solamente deben ser acciones exteriormente correctas, sino que acciones que surjan de un verdadero amor a Dios. Y aquí viene entonces la pregunta: ¿estamos transmitiendo ese verdadero amor a Dios? Porque se instruye con las palabras, pero también con el ejemplo. Si nuestros hijos nunca nos ven leyendo las Escrituras, ¿cómo vamos a decirles que las lean? Si no nos ven orando, si no nos ven tratando de vivir de acuerdo a eso que proclamamos. Y cuando ven las fracturas y las debilidades de nuestro carácter, podemos decirles: esto es una verdad. A medida que creces, vas a ver cada vez más en mí defectos. Pero yo no te pido que me sigas a mí como tu único ejemplo, sino a Cristo como ese varón perfecto. Y si ves estas fracturas en mí, y si ves estos defectos, y si ves estos pecados, es porque la Biblia es verdadera. Todos somos depravados. Te estás haciendo consciente de eso. Estás pasando a la madurez, donde entiendes que hay un mal en el mundo que es real, porque se refleja en tu papá, en tu mamá, en tus hermanos, en tus familiares y en tus seres queridos. Comienzas a ver las malas acciones, y eso es lo que debería suceder. Debería darse una transición en la que el joven comienza a aprender a discernir entre los bienes verdaderos y los bienes aparentes, entre la verdad y las opiniones, entre la verdad y lo que el mundo, o la mentira que el mundo quiere disfrazar de verdad. Debería aprender a discernir lo que sí tiene peso de aquello que no lo tiene. Debería distinguir los bienes verdaderos de los bienes aparentes. Eso es lo que la Biblia llama sabiduría, ser sabio. ¿Cuáles son las estrategias? A lo largo de todo el estudio nosotros hemos hablado de ellas. La primera es el discipulado del corazón. Ahora, ¿qué significa eso del discipulado del corazón? Que los padres no vamos solamente a tratar de determinar conductas, sino ayudarle al joven a que entienda las dinámicas de su corazón. ¿Qué deseo gobernó esa decisión que tomaste? Puede ser una pregunta que se le hace al joven cuando toma decisiones que a nosotros a todas luces nos parecen incongruentes con una fe cristiana. Pero muchas veces el joven ni siquiera logra discernir, por la confusión que hay en su alma, qué lo motivó. Y muchas veces son honestos cuando se les pregunta: ¿por qué hiciste eso? Y al final la respuesta es: no sé, yo no sé por qué lo hice. Parte de ayudarles es precisamente que se conozcan. Vamos a examinar qué deseo gobernó tu decisión. ¿Qué era lo que buscaba tu corazón de fondo? ¿Qué estabas buscando con eso? Que te reconocieran, identidad, fama, placer, poder. ¿Qué buscabas? ¿Qué había en ese momento en tu corazón? ¿Por qué? Porque ya entendemos
basados en la doctrina de la depravación total, que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y después de los malos pensamientos vienen las acciones correspondientes. Hay que tratar de guiar al adolescente no en la superficie del conflicto, sino en los deseos. ¿Qué miedos te guiaron? ¿Qué ídolos tiene tu corazón que estás ahí? Y si nosotros comenzamos a hacer ese abordaje de esta manera, ¿qué es lo que estamos tratando de ayudarles a desarrollar? Prudencia, que es la facultad de aprender a discernir nuestras propias acciones, a pesar nuestras propias acciones en la balanza de si esto es justo. ¿Cuál es de fondo la estrategia? Ayudar a que el joven aprenda una disciplina espiritual que es el autoexamen. Tienes que aprender a examinar tu propia vida. Porque estás pasando del momento en donde tu papá te dice, te tienes que comer la verdura, al momento en que ya llevas el dinero para comprar la merienda. Y donde ya tienes que aprender a comer sano. Entonces ahí ya viene algo diferente. Ahora él tiene que decidir, porque de alguna manera tiene un poquito más de poder. Yo llevo aquí la plata para la merienda, pero ¿qué puedo comprar? Algo que verdaderamente me alimente y sea sano, o compro la pila de azúcar. Y el niño puede comenzar a decir, pero aquí no está mi papá. Luego la pila de azúcar puede ser una opción viable, además nadie lo sabrá. Y me aseguro, y comienzan a sobornar a los compañeritos, te voy a dar a ti para que si llega mi mamá por alguna, nunca digas que yo como dulce en el colegio. Y van aprendiendo malas mañas, van aprendiendo a ocultar el pecado, a sobornar, a manipular, todo eso. Luego entonces hay que recordarles, las buenas acciones no son porque alguien te mire, sino porque estás ante el trono de Dios, al que no le puedes ocultar nada. Y no tienes que hacer las cosas por agradarme a mí, sino porque tienes que comenzar a redireccionar tu vida para los valores que realmente son valiosos. Y así ayudamos a que ellos aprendan a examinar sus propias acciones. Les enseñamos lo que dice Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Método práctico para eso: pregúntele, ¿qué hiciste hoy? Y no nos quedemos con la respuesta, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? De todo. Pero no le respondió nada. ¿Qué hiciste realmente? ¿Qué comiste? ¿Qué decidiste? ¿Pasó algo extraño? ¿Te dijeron algo? O sea, tratar de ingresar en ese mundo donde muchas veces no dejan entrar porque se quedan bien. Sí, seguro, sí, bien, todo bien. Y del bien, de ahí para allá, como que uno dice, pero ¿qué me quieres decir? ¿Cómo te fue? Bien, y ya. Eso ya son los obstáculos que ya uno, a medida que crecen, ya no quieren dejar entrar en eso. Cuando niños llegaban y contaban 1 hora y eso le decía, ahí llegué, me senté, hice y le hacían el relato pormenorizado. Y a veces uno decía, Dios mío, ya, que se calle. Porque llegan y hablan, pero cuando van creciendo, ya, ¿cómo te fue? Bien. Y uno queda como, ¿qué significará bien? Porque eso es un indeterminado. 4 horas se resumen en 4 letras. Bien. Tratar de ver qué están deseando, cómo están respondiendo a las tentaciones.
preguntar eso. ¿Por qué? Porque ese es el escenario en el que podemos interactuar y tratar de compartirles criterios de prudencia, criterios de templanza, cómo vivir la fe. El diálogo es, digamos, el fundamento. Enseñarles lo que dicen los proverbios: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Que eso es algo que definitivamente cada día se pierde más en la sociedad y en general. El aislamiento y la fragmentación es una de las cosas que están fracturando desde las familias hasta la sociedad en general. Ese aislamiento, ya no hay un aprendizaje en comunidad. Las familias ya no son un lugar de aprendizaje porque están cada uno en su mundo. Ya no hay como tal un contexto familiar, sino cada día, cada uno vive literalmente en su cuarto. El joven llegó, se metió en su cuarto, los papás se metieron en su cuarto y cada quien vive, come, hace todo en su cuarto. Y no hay una comunidad de vida que produzca una sabiduría. No hay consejeros porque hay un aislamiento. Ahora, esto debe ser intencional de parte y parte. Los jóvenes necesitan ser conscientes que necesitan relacionarse con personas sabias. Con personas sabias, mayores que ellos, que tengan experiencia de vida, que tengan madurez para que les puedan orientar. Eso es lo que necesitan. Necesitan padres. Y usted diría, bueno, pero ya tienen padres. No, necesitan personas que hagan los roles de padres. Porque es que también hay padres que ellos mismos no saben ni qué son. Son los compinches, los mejores amigues, son un desastre de padres, no saben qué rol les corresponde en la vida. Imagínense, si los padres no saben para dónde van, ¿qué le puede uno pedir a ese joven? Oye, está sobreviviendo a sus propios padres, porque sus propios padres no tienen una vida proyectada y organizada. Y eso es terrible. Y ahí se ve la desorientación que tienen esos muchachos también. Porque uno critica y dice, bueno, pero la sociedad de cristal, esto y lo otro. Oye, esos muchachos que no tienen la orientación de nadie, que están sobreviviendo en la vida, porque sus padres lo único que saben hacer es abrir la billetera y decir, quiero, aquí está, no me molestes. Y el niño aprende que hay dinero para que no friegue. Oye, ¿qué estás haciendo aquí en la casa? Me estorbas, toma, vete para el cine. ¿Con quién? No me interesa, total que no estés aquí. Entonces esa es nuestra sociedad y eso es terrible. Lo que no puede ser es que este también sea el modelo de la iglesia, porque ahí sí, apague y vámonos. Si la misma iglesia no se interesa en tener una formación diferente, en que nosotros como padres seamos padres, sí, tenemos que establecer relaciones, tenemos que hablar, tenemos que todo eso, pero cumpla el rol que Dios le dio, sea una autoridad, una guía para sus hijos. Sea alguien que disciplina, que corrige, que exhorta. Ahora de pronto eso no lo valoran, pero con el tiempo dirán, sí, yo tuve un padre que me corrigió y hoy no estoy en este otro camino donde de pronto, tristemente, cuando uno comienza a ver los amigos de la juventud, uno ve las diferencias. Uy, yo tuve amigos que 16, 17, muertos en accidentes de tránsito manejando las camionetas de los papás, borrachos. Otros drogadictos, unos no terminaron el colegio, otros compañeras embarazadas. Uno dice, ¿hacia dónde va esta sociedad? Pero no hubo nadie que les estorbara ese camino. Nos dejaron ir. Padres que no fueron padres.
pastores que tampoco fueron pastores, porque tampoco hubo una orientación ni hacia padres ni hacia jóvenes. Maestros que se dedicaron a que el niño aprenda de memoria algo, pero no más allá de eso. Creyentes maduros que no se preocuparon por los jóvenes dentro de nuestras iglesias. Cuando vio al muchacho por allá descarrilado, ni siquiera lo llamó. Oiga, joven, ¿qué estás haciendo, mijo? Tu papá sabe que tú estás aquí. Y llamar a ese padre, mira, mi hermano, acá veo a tu hijo en esto, mira, con unos muchachos que están haciendo, ¿qué está pasando? ¿En qué te podemos ayudar? ¿En qué te podemos orientar? No dejes a ese muchacho solo. Háblale. Si tú mismo no sabes qué hacer, busquemos ayuda, pero no lo abandones. Porque eso es lo que está sucediendo. En familias que no hay conversaciones sobre temas importantes. Si usted ve, eso se está perdiendo. No hay oportunidad de dudas morales serias, de que se hable de las luchas a nivel intelectual y espiritual. No se está dando eso. Y si ese joven no tiene en su casa padres que hayan desarrollado una cosmovisión cristiana madura, que les orienten a resolver dudas morales que tienen, ¿dónde cree que encontrará esa información? En los otros jóvenes que están igual de desorientados que ellos, en las redes sociales y en los influencers de moda. Y esos son los que realmente están, entre comillas, criando a los adolescentes actuales, los youtubers y los influencers de moda. Pero ¿sabe qué? Que también los padres, esos son los educadores de los padres, el tiktoker de moda. Y uno dice, oye, esta generación no se sabe quién está más perdido. Porque mira las influencias formativas de los padres y uno dice, este pobre muchacho en parte no tiene, o sea, está nadando tratando de sobrevivir, pero si no tiene un padre que le oriente hacia ningún lado, también ¿qué le exigimos? Eres responsable, sí, pero Dios estableció un modelo, un padre que toma de la mano y acompaña a ese hijo. Ahora, nuestra sociedad, ¿qué está viviendo? Está viviendo padres que más bien le sueltan la mano al niño para que él vea por dónde camina. Con una ideología es que hay que la libertad, hay que dejarlos que experimenten, hay que dejarlos que no sé qué. Y dice, oye, parece que el mito de Tarzán se interiorizó en todos los padres modernos. El ideal es, tiremos al niño a la selva a que sobreviva. Y uno dice, bueno, sale algún Tarzán de pronto en esa generación y muchachos que sobrevivieron literalmente a su mundo y a sus padres y salieron adelante. Pero ¿es el modelo? No, ese no es el modelo, porque para eso Dios le dio unos padres, para que enfrentaran esa selva hasta que ellos tuvieran la edad para hacerlo. Ese es el modelo hasta esa época. Ahora, que desde niños hay que entrenarlos para que vivan en esa selva, sí, porque ese es el mundo. Tampoco los podemos sobreproteger creyendo que los vamos a tener ahí en una burbuja de cristal todo el tiempo. No, por eso, ¿qué debemos preocuparnos? Por formar el pensamiento de nuestros jóvenes, ayudarles a pensar, entrenar su mente. ¿Cómo lo hacemos? Preguntas útiles. ¿Tú crees que eso es correcto? Y puede que responda sí. ¿Por qué? ¿Cuál es tu criterio? ¿Cómo estás decidiendo? ¿Por qué crees tú que eso es bueno? ¿Por qué crees tú que eso es verdadero? Incluso más atrás, ¿tú crees que hay un bien en este mundo? ¿Tú crees que el bien y el mal tienen consecuencias? ¿Tú crees que hay un Dios? ¿Tú crees que hay esto? ¿Qué consecuencias crees que puede tener esto? Y de pronto el niño responde o el joven responde, voy a perder el año. Sí, esa es una consecuencia terrenal.
temporal. Pero quiero que mires un poquito más allá. ¿Qué pasa si tu vida al final no encuentra el sentido único en Cristo? Eso es lo que verdaderamente me preocupa. Por supuesto que me preocupa que pierdas el año, pero no por el año en sí mismo, sino por la orientación de la vida que llevas. Eso es lo que realmente me preocupa. Y eso es lo que el joven debe saber, porque a veces también se le transmiten cosas que corresponden a confusión de valores. Es que ¿cómo vas a perder el año? Tú no sabes la plata que a mí me costó eso. Y uno cuando oye esas cosas, uno se pregunta, oye, ¿qué es lo que te duele? De pronto lo expresaste mal y no quisiste decir eso. Pero si lo único que quisiste decir eso es, acabo de botar tantos millones a la basura, entonces tu corazón también está en los millones y no en la vida de ese joven. ¿Y qué le dijiste a ese joven? A mí no me importas tú, me importa la plata que boté porque tú eres una inversión para mí. Y ahí uno dice, eso sí es terrible. O sea, también ¿qué pasa ahí? Entonces, examinar qué dice la Escritura sobre esto. Llevarlos a ellos a que, oye, se supone que te he leído la Biblia, que ya has leído la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué crees tú que dice? Pensemos juntos. ¿A qué le ayuda eso al joven? A que desarrolle criterios de prudencia, actuar justo, sabiduría moral. Esas son las virtudes hacia las que estamos trabajando. Lo que la Escritura dice es, ejercítate para la piedad. Esta es una época que sirve como entrenamiento, ayudarles a que formen hábitos, disciplinas, horario, responsabilidades domésticas. Es bueno, sí, es bueno que un niño o niña sepa barrer, sepa trapear, sepa lavar su ropa interior, sepa usar por lo menos una lavadora, porque a veces hay esos grados de analfabetismo también. Ya de pronto no como cuando a uno lo ponían a lavar la ropa que era con el manduquito. Pero oye, por lo menos el día que necesites usar la lavadora, sepas cómo se prende. Eso es bueno para los jóvenes, que tengan una mínima responsabilidad. Porque cuando lleguen a la responsabilidad de un trabajo, él no tiene ningún ejercicio, porque el ejercicio es comenzar 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos. Pero si usted llega y le tira el bulto de cemento de los 50 kilos, lo quebró. Aprender hábitos. Que los jóvenes aprendan que tienen que servir a otros también, que sirvan aquí en la iglesia, que sirvan en su comunidad, que sirvan, que aprendan a hacer algo. Que ellos vean que sí son útiles, porque es que a veces los tratamos como inútiles. No hagas eso porque tú no sabes hacer eso. No hagas esto porque tú no sabes hacer. Y al final, oye, el muchacho no aprendió porque que tampoco tú... No, porque es que te equivocas, que se equivoque. No aprendas a manejar bicicleta porque te raspas. Oye, eso hace parte de la vida. Todo niño tiene que comer tierra, caerse de la bicicleta, rasparse. Esa es la vida. Eso pasa. Entonces, el niño es... la bicicleta es peligrosa. No, la vida es peligrosa, mi hermano. Vivir en este mundo es peligroso. O sea... Pero si nosotros no los vamos entrenando, obviamente tampoco le dé una motocicleta a un niño de 10 años para que aprenda a manejar. No, pero hay etapas. Usted lo va ejercitando, evidentemente, primero con las llanticas, ¿cierto? Pero y uno va ahí atrás y esto y lo otro, pero se cayó y se raspó y que ya, hasta aquí llegó. Y es la reacción de ellos. Mira, me raspé, ya no quiero más. Pero lo dejo porque se raspó. No, hermano, o sea, hay que entrenarlos para la vida real, para lo que Juan dice, una batalla con el maligno. Eso es lo que ellos tienen que afrontar, no cualquier cosa, realmente una batalla con el maligno.
Y aquí viene lo que la Escritura dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros vemos toda una batalla cultural que hay por la mente de estos adolescentes. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Los escondemos del mundo y los aislamos y que no tengan contacto con esto? ¿O somos más intencionales? Esta es la película de moda, ok, vamos a apartar el espacio y vamos a verla. Vamos a verla nosotros, pero no de forma pasiva, sino mira lo que te están diciendo. Mira el mensaje que te están transmitiendo. ¿Tú crees que eso es correcto? ¿Qué piensas tú de eso? Piensa lo que te están diciendo y no te tragues entero lo que te están transmitiendo. Mira la concepción del hombre que eso tiene. Mira la concepción de Dios que eso tiene. Mira la concepción de la familia que te están vendiendo. Examinemos esto que está diciendo la cultura. Ahora comparémoslo para que se vea forzado ese joven a pensar un poquito sobre lo que le están presentando. Porque de eso es lo que va a escuchar el siguiente lunes o martes en el colegio, porque los amiguitos vieron la película. Pero ya él por lo menos tiene una visión un poquito más amplia. ¿Qué aprendió con eso? Pensar críticamente, analizar lo que se le dice. Comienza a pensar. Comienza a desarrollar criterios, comienza a poder decir: no estoy de acuerdo por esto y esto. Cosa que ya no pasa en los jóvenes. Hay una rebeldía sin sentido, sin orientación, sin fundamento, sin nada. Es simplemente ser rebelde porque eso está de moda. Ya ni siquiera ideologías hay. Por lo menos antes los jóvenes asumían ciertas posturas, hoy ni eso. No hay nada. No hay un afecto correcto, no hay un amor por algo de verdad. Ya ni siquiera hay una apreciación de la belleza en ningún sentido. Hay que volver a tratar de que ellos aprendan la belleza. Mira cómo se pone el sol. Suelta el celular y mira la creación de Dios. Ves al mar, mira el horizonte, mira lo que estás viendo, despega del celular. La música significativa, la buena música forma el alma. La música, oiga bien, no la basura esa que venden. Eso no es ni siquiera categoría estética de música. Eso es ruido disfrazado, además de vulgaridades cantadas. Eso no es música. Enséñele a su hijo música. Y cuando su hijo comprenda una sinfonía y escuche el ruido ese del bap no sé qué, ya va a decir: oye, ese tipo canta como entre Pavarotti y ese. Ya el niño dice: eso canta como si tuviera una papa en la boca, canta como si se estuviera atragantado. Así. Compárelo con un Andrea Bocelli y el niño dice: oye, esto se oye diferente. Va desarrollando un oído, oye algo diferente y escucha la letra. Mira que ahí sí hay una idea, ahí hay un pensamiento. En lo otro, ni se diga. Hay que volver a enseñarles a que realmente lean cosas que los van a formar para la vida. La literatura profunda. Pero ahí hay un problema. Ponga a un niño a leer el Otelo de Shakespeare, pero si el papá no lo ha leído, no sabe qué trata. ¿Cómo se ve en esa obra una doctrina como la providencia divina? Y sí está. Y tiene muchísimo de teología esa obra. Y ni hablar, yo pienso que ya todos aquí los adolescentes pasaron por Narnia, y si no, preocúpese. Por las grandes historias. Eso le va a dar, ¿sabe qué le va a dar eso a su hijo? Le va a dar distancia cultural. Él va a poder ver lo de hoy, pero podrá compararlo con otra cosa.
Y entonces se da cuenta de que esta moda que aparenta sabiduría y superioridad no vale nada. En general las ideas modernas no valen nada cuando uno pesa con él. Pero ¿qué sucede? Que solo se ve en las películas de ahora y ahí de pronto los padres intencionalmente, mira, compara esto y compara esto. Lee esto y revisa, contrasta. ¿Sabe qué deberían leer nuestros jóvenes? La historia, las biografías. Hay una recomendación del pastor John Piper sobre eso que a mí me pareció muy interesante, que se lean las biografías de los grandes hombres de Dios y mire cómo vivieron en mundos tumultuosos como el nuestro y vivieron una fe. Ese horizonte se ha perdido, eso se ha perdido, porque tampoco la iglesia lee más nada, sino lo último que sale en los últimos 10 años. La cultura literaria de la iglesia no pasa de los autores que están vivos ahora. Y si acaso los que son más o menos contemporáneos con nosotros, entre los que comenzaron a leer a los 15 años, tienen un horizonte de los autores que estaban vigentes en su época y de los de ahora. Pero de ahí para allá muchos no trazan hacia atrás. Eso también es importante que se haga. Hay que comenzar a trabajar en todo eso. De tal manera que todo esto va con el objetivo de formar ¿qué? De formar la voluntad, formar los afectos desde una parte bíblica, enseñarle a los jóvenes lo que son las virtudes. Aquí los que no estuvieron en las clases de las virtudes, recordarlas, repasarlas, estudiarlas, profundizarlas para que les podamos transmitir esa parte de las virtudes a los jóvenes. A eso es. Porque lo que buscamos formar es un carácter cristiano, una mente para Dios, una mente que realmente tenga un discernimiento crítico, que se forme en la justicia, en la esperanza, que los prepare para asumir las futuras responsabilidades que tendrán con sus propias familias, porque algún día tendrán que ser guías también. ¿Qué podemos hacer todos nosotros? Como padres, no vamos a rehuir la responsabilidad que Dios puso sobre nosotros. ¿Cuál es? Criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Enseñarles la verdad, el bien, la belleza. A los propios adolescentes también tenemos que hablarles, porque la Escritura les habla. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y la pregunta es, en tus hábitos, en lo que consume tu mente, ¿estás realmente venciendo al maligno o estás siendo arrastrado por la moda de este siglo? Eso es algo que cada uno de ustedes tiene que preocuparse. Y a la iglesia, ¿qué nos compete a nosotros? Lo que tratamos de hacer es utilizar estos espacios de esta escuela, los espacios de discipulado, para orientar tanto a padres como a los jóvenes. ¿Pudiéramos hacer mucho más? Sí, pero estamos limitados por muchas cosas, por tiempo, por recursos, por lo que sea. Pero como iglesia siempre tenemos que preocuparnos porque los jóvenes sientan que esta es una comunidad que sí se preocupa por ellos, que sí nos interesan, que sí estamos aquí para escucharlos y para guiarlos. Todos nosotros, todas las personas maduras, todas las personas que ya tienen una experiencia de vida en la fe, todos deberíamos preocuparnos cuando vemos a un joven por ahí mirando al techo que no sabe ni para dónde va. Eso debe ser motivo de preocupación para todos, no solo para los pastores, para todos, para los jóvenes mayores, aquellos que ya de pronto terminaron una universidad, que están en una vida laboral y que ven a los otros jovencitos en esa etapa de tomar una decisión por una universidad,
Acérquense a ellos. ¿Qué estás pensando estudiar? Coméntele. Mira, yo escogí esta carrera por esto, porque yo entendí que hay una vocación de Dios, que Dios me estaba llamando a dedicar mi vida a esto como una vocación, no solo como un medio para ganar dinero. Si hacemos eso, seremos un instrumento en las manos de Dios para orientar la vida de muchos jóvenes que lamentablemente no tienen una orientación. Y que el Señor nos ayude, porque es un reto inmenso en este mundo. Que Dios nos guarde y que nos siga dando sabiduría. Amén. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentarios? Sí, pastor, hay preguntas. La primera pregunta. ¿Qué decir al joven que afirma, mis padres no dan ejemplo? O al que se compara con otros en la iglesia y dice, si a él lo dejan, ¿por qué a mí no? La primera, lo que comentábamos al principio, ya el joven podrá ver, ¿cierto?, que su padre pasó de ser el superhéroe, el Superman que era idealizado y perfecto, a alguien con defectos. Y eso en parte es bueno, porque eso hace parte de la madurez. También él, cuando se case, verá que su esposa tiene defectos o su esposo tiene defectos, y eso hace parte de la madurez. Decirle, sí, es normal, tendrá pecados con los que lucha, porque es un ser humano, un pecador igual que tú. Quizás antes no veías esos defectos de su carácter, ahora los estás viendo. Pero no son una excusa para ti si es eso lo que estás buscando. No son excusa, son la realidad de vivir en un mundo pecador. Sí, eso implica que tienes que orar por él. Que si ya tú ves alguna conducta pecaminosa, con respeto, con amor y con sabiduría, también tú puedes decirle, Padre, lo que tú me enseñaste, que la Biblia dice, tú lo estás haciendo. Y si eso sucede, nosotros como padres, ¿qué nos toca? Con humildad decir, sí, es verdad, he cometido un pecado, yo tengo que arrepentirme. ¿Qué otra opción tenemos? Ninguna. Reconocer la realidad como es y enseñarles, acabas de ver que yo no soy un modelo perfecto, por eso yo trato de que tú veas a Cristo como ese modelo perfecto, porque Él sí es perfecto, yo no. Entonces eso. Y sobre el tema de las amistades, el punto determinante es los objetivos. Él puede hacer eso, ¿sí? ¿Hacia dónde va Él? ¿Es al lugar que tú quieres ir? Eso es lo que yo le pregunto. Porque el camino de los necios va a la perdición. ¿Quieres terminar tú en ese mismo fin? Mientras yo esté aquí, en esta tierra, yo voy a estorbar ese camino. Esa es la labor que Dios me mandó a hacer, a que no te desvíes de su camino. Llegará el momento en el que no podré hacer más nada que orar por ti y encomendarte a Dios. Llegará ese momento, pero mientras estés aquí, bajo mi autoridad y bajo mi techo, eso que Él hace, no lo harás. Ahora, expliquémosle, las razones son por esto y por esto. No es una arbitrariedad, es cuidarte. Otra pregunta, en línea con la que acabamos de formular, dice, por crecer viendo patrones en sus padres, como por ejemplo irresponsabilidades, malos hábitos alimenticios, negligencia, etcétera, ¿cuánta responsabilidad tienen sus padres por lo que su hijo sea cuando sea adulto? El joven es un ser racional y el joven tiene en su conciencia lo que Pablo dice en la carta a los Romanos, la noción de bien y mal. O sea, por lo tanto, no es excusa lo que vea en la sociedad.
porque la raíz de las acciones no está por lo que él vea en la sociedad, está en su corazón, y eso es lo que venimos diciendo. Las acciones tienen una raíz en su corazón. Sin duda hay una tentación y una presión externa, pero siempre hay que ver, es decir, ¿por qué lo hiciste? ¿Porque él lo hace o porque tu corazón tenía concupiscencia y deseos de eso? Entonces no te excuses en lo que el otro hace, porque hay una dinámica que ha impregnado la concepción de la sociedad y es el victimismo. Es que yo soy víctima de que mi papá me regañaba, es que yo soy víctima de que mi vecino, no sé qué, yo soy víctima, y se les ha enseñado a los jóvenes y a esta generación que no son responsables. No, tú eres responsable. Y por eso colocaba ejemplos. Hay jóvenes que han nacido en barrios que ni se diga, con padres drogadictos, lo que usted quiera. Y ellos no siguieron ese camino. Y uno dice, ¿y por qué no? Porque asumieron una responsabilidad. Literalmente los tiraron como a Tarzán en la selva y sobrevivieron. Entonces el ejemplo de ese que sobrevivió, ¿qué le dice al otro que se quiere escudar? Eso no es excusa, mijo. No te excuses en el pecado de otros, porque el pecado tuyo es tu responsabilidad. Lógicamente, ¿es más difícil para un joven que no tiene orientación? Por supuesto que es más difícil. Y por eso mismo, los jóvenes que sus padres están aquí, deberían darle gracias a Dios a eso. Porque por lo menos están siendo exhortados a que cumplan su responsabilidad. ¿Sí ven? Y porque tienen una ventaja. Si reciben esta formación, ¿tendrán una ventaja? Claro que la tendrán frente al otro muchacho que va dando tumbos en la vida, siendo llevado por el viento de tantas cosas hoy, frente a alguien que dice que su papá tiene un norte para él. ¿Tiene una ventaja? Por supuesto que tiene una ventaja.